Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La sensación de que el país no va bien, de que este gobierno no va bien, no es nueva. Este año, el primer año de Iván Duque, fue un año de aprendizaje, como lo puso con cariño la revista Semana, o un año casi perdido, como lo ven otros con menos optimismo, o un año de retrocesos, como lo ven sus detractores políticos. Sin embargo, por estos días se ha instalado una sensación adicional a que las cosas no van bien. Esa sensación es que las cosas van peor. A la vuelta de la esquina de ese primer año, cuando el gobierno buscaba otro aire, las cosas han salido cada vez más mal. Y esta sensación tiene que ver con acciones directas del gobierno, como el fiasco internacional que avergonzó a todo el país con esas fotos del dossier en las Naciones Unidas, un evento que entra en la lista de descaches más grandes en la historia reciente de la política internacional colombiana. Hay también factores externos que no han ayudado, desde Juan Guaidó posando para fotos con rastrojos paramilitares hasta el precio del dólar, y factores internos que el presidente difícilmente controla, pero por los cuales los ciudadanos le terminan echando la culpa, como la fuga de Aida Merlano, la violencia electoral y el aumento del desempleo. Y dirán que no es justo con Iván Duque, que él tiene buenas intenciones, pero que ha tenido mala suerte. Tal vez. Lo que pasa es que al presidente le cae la responsabilidad de todo y le cabe sobre todo la responsabilidad de reaccionar a todo. Y es en esto lo que el presidente ha hecho mal. Tal vez es en esto, en la reacción y en la sensación de ausencia y distancia, más que en la mala suerte, en donde se explica la mala hora de Iván Duque. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche entonces tenemos un popurrí de temas de actualidad que tienen al país ligeramente deprimido, diríamos, tal vez. ¿Usted está deprimida, Salud? No. Yo no. ¿Siente que las cosas van bien, van mal? No, es que yo vivo por el país, es decir, país político por un lado, yo voy por el otro. Mejor así. Sí, yo creo que mejor para todo el mundo. La política, ellos hacen sus mundos por allá y yo hago mis cosas por acá. Salud Hernández es corresponsal del diario El Mundo de Madrid aquí en Colombia, es periodista del diario El Tiempo también y es una gran caminadora de este país. Sí, tengo esa fortuna, por eso te digo que no me entero. Y la suerte que tienes cuando tú vas a pueblos por ahí perdidos es que la radio muchas veces no entra, las emisoras, o entran emisoras locales, tienes otras problemáticas. Entonces todo este circo cachaco, bogotano, político, pues lo vives como de otra galaxia, ni te enteras, y yo encantada de la vida de no saber qué pasa. Laura Gil, en cambio, sí vive en y del circo cachaco. Pero no estoy deprimida. ¿No estás deprimida? No, estoy divertida. Estás divertida. Editora de la, para reírse. Editora de La Línea del Medio, un medio digital que edita, es internacionalista y tiene mucho material por estos días. Bastante. Hoy sacó algo bueno. Sí, hoy saqué una cosa que me parece, o sea, no va a sacudir los cimientos de la Cancillería, pero sí me parece inaudito que nombraron a Jaime Castro embajador ante una misión que no existe todavía porque la Corte Constitucional no ha aprobado la ley de adhesión a la OCDE. La misión todavía no ha sido creada, pero tenemos embajador en Francia ya. De una gran vitalidad, un embajador en París. Gran vitalidad. Andrés Mejía es panelista en Blue Radio. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Andrés? Es filósofo de la Universidad Nacional y es el editor, dueño... Director propietario, decía Eduardo Santos, ¿no? Así se llamaba cuando Eduardo Santos era el director del Tiempo. Director propietario, entonces... Descartes en bata, se llama su blog. Así es, sí señor. ¿Y la bata? La bata no la pude traer porque ha estado haciendo mucho frío y necesito conseguirme una un poquito más mullida. Ahí estoy trinando esta noche con el numeral francamente desgobierno, tal vez desgobierno, lo pondría con interrogación. Signo de interrogación. Sí. Es decir, si me pregunta si lo pondría... Yo lo pondría con signo de interrogación también, porque los periodistas solemos hacer eso cuando queremos decir una cosa sin tener que decirla. No, pero yo genuinamente la pondría como con signo de interrogación porque no creo tampoco que sea una tesis que podamos dar por establecida.
autor de ¿Qué es la centroderecha hoy? Se lo leí el otro día en la Fundación Siglo XXI. Sí, señor, es verdad. Se lo recomiendo también. A ver, entonces unos datos para arrancar. Usted me está mirando, de verdad escribió un ensayo sobre qué es la centroderecha hoy. Muy interesante. Yo creo que es una especie en vías de extinción, pero bueno. El presidente... ¿Pero por lo de centro o por lo de derecha? Bueno, me parece que la derecha modernizante no se ve por ningún lado. Está pasando por su peor momento, y me parece que es muy verdad. importante que haya una derecha modernizante. Bueno, yo estoy en vías de extinción, según estos señores. Bueno, Pero puede usted está ser, como la derecha, ¿o no? No, pero puede ser que esté en vías de extinción, ¿eh? Quiero decir pero que yo también, porque tampoco tengo una edad, tampoco soy joven, estoy en vías de extinción. Pues sí, seguramente, según ellos. La popularidad. Arranquemos con un dato. La popularidad, esta es la favorabilidad de Iván Duque. Esto lo hace una firma que analiza riesgos de país, Colombia Risk se llama, y hace un agregado de todas las encuestas que dan y las pondera según el momento en el que se publican y su calidad. Y entonces básicamente lo que muestra es que la favorabilidad de Iván Duque desde agosto con todas las encuestas ponderadas estuvo en su punto más alto en un 47% y tuvo una gran picada, bajó a un 35%, sube ligeramente y ahora se ha estabilizado entre un 35 y un 38% de favorabilidad, lo que para un primer año de un presidente son unos números muy regulares. Bastante serios. Muy malos. Gobernar es muy difícil, ¿no? Lo estamos viendo en los países vecinos. Bueno, gobernar será difícil, pero tú el primer año ya quemarte tanto no es lo ideal, desde luego, para nada. Y en medio de este momento en el que están sucediendo todo tipo de cosas, se escapa una política por una ventana, queda todo en video, el tema de la ONU, lo de Guaidó. Esto es lo que está pensando el presidente Iván Duque. Hoy estuvo en Valledupar y de esto es lo que está hablando. Hoy, hace 6 años, se publicaba el libro La Economía Naranja. En aquel momento estábamos apenas planteando lo que queríamos que se hiciera para promover la cultura. Hoy Colombia tiene su ley naranja. Hoy Colombia tiene un fondo para las industrias creativas y las industrias naranja. Hoy Colombia tiene los incentivos para los creadores y hoy Colombia se posiciona como el país de mayor emprendimiento creativo en América Latina. Y en eso está el presidente. Esa sería una derecha modernizante, ¿no? Bueno, no, yo discreparía en ese punto. Es decir, todo este tema de la economía naranja y el emprendimiento, que es como una especie de bandera del presidente, yo muy respetuosamente he discrepado y desde hace tiempo, desde antes de que empezara este gobierno, de ese tipo de filosofías del desarrollo económico y de ese tipo de promesas sobre lo que nos va a llevar al desarrollo económico. No tengo nada contra el emprendimiento, no tengo nada mucho menos contra las industrias culturales, como las llaman ahora, o contra las personas que emprenden todo tipo de empeños culturales, pero me parece un poco sobredimensionada la importancia que se le da en este gobierno al tema, sí. Y sobre todo creo que hacia eso apunta la pregunta suya, Daniel, es que para el público, para la gente, para la opinión pública, puede ser un poco extraño ver al presidente tan ocupado en esos temas cuando ven todo tipo de cosas muy graves sucediendo a su alrededor. No creo yo necesariamente, ya hablaremos de eso, que el presidente deba ocuparse únicamente de esas cosas que se perciben como graves, pero sin duda eso puede crear una especie de brecha entre la opinión y el gobierno. ¿Quieren que les ponga la primera reacción de Duque sobre lo de Aida Merlano? Esto sucedió hoy. Juan, ¿se lo tienes? El full Duque Aida. Y entonces lo dijo saliendo de ese evento en Valledupar. Creo que esta es la noticia que tiene capturada a la Colombia cachaca, como la mencionaba usted. Esto fue lo que dijo el presidente. ¿Qué pasa con Merlano, presidente? No, hay que capturarla. Presidente. Hay que capturarla. La vamos a capturar. Puede ser un vallenato, ¿no? Pues ojalá. La vamos a capturar. Bueno, pues ojalá no la capturen. Ojalá no la capturen en un buen tiempo. ¿Cómo así? Que ojalá no la capturen, que yo no quiero que la capturen. Es que a mí me da muchísima rabia, es decir, esta doble moral de siempre. Ahora, Aida va a ser el principio y el fin de la corrupción. Aida es una ficha de una corrupción salvaje que ha habido, que hay y que habrá en las elecciones. Ella tenía muchísima información, desgraciadamente no la quiso dar,
pues para rebajar penas o lo 15 que sea. años le Bueno, por eso te metieron, digo, ¿no? pero es que porque la habían pillado con los videos, es decir, todo eso pues ahonda en el problema. Pero entonces Aida es la gran, terrible, espantosa, y la de Santos y la de otros no pasa nada, ¿no? Entonces es Aida. Entonces a mí me gustaría que Aida no la capturaran porque ella ya no tiene ningún incentivo para hablar. Me gustaría que tuviera un incentivo de algún tipo para hablar y que contara todas las porquerías, porque ella la capturan, ella realmente sabe cómo funciona la política sucia del Atlántico. Ella sabe lo que Pero ¿y usted no cree ella que si era está la- capturada era ella- tendría ella- un mayor incentivo para hablar? Si está en la cárcel, ¿tendría un mayor Pues que incentivo? hablen por fuera con alguien, es decir, no sé, con un periodista, con lo que sea. A mí sí me gustaría que contara todos esos entresijos de la política de los Gerlain, porque ella, todos sabemos que la puso ahí Julio Gerlain, que la plata era de ellos, porque no creo que fuera de ella, y que fue por otra persona de la familia que no le gustaba, eso dices, ¿no? Que la capturaron. Entonces, a mí sí me gustaría que ella contara la verdad de esas alcantarillas. Sí, Laura. Y entonces, no sé, si quiere reaccionar a la... Dos cosas, reacciono a lo primero y a lo segundo. A lo primero, yo creo que el tema de la economía naranja no puede reemplazar lo que fue el tema de la paz para Santos. O sea, bueno o malo, les guste o no les gustes, el gobierno de Santos tenía un sello que congregó a una mitad de un país, a un 50% del país. El país estaba partido, congregó una mitad. La economía naranja no tiene el peso para congregar una mitad del país o más, o para unirnos, o sea, no tiene peso. No es ni media naranja. No es ni media naranja, cuanto más que no han podido explicar lo que es la economía naranja. Un día es el emprendimiento en general, otro día es Rappi, otro día es una app en el celular, otro día es realmente las artesanías. O sea, no han podido formularle, verbalizar ante el país lo que es. La ministra de Cultura no puede decir 2 oraciones seguidas sobre la economía naranja, no es capaz, no es capaz. O sea, tienen que empezar por explicárselo a ella. Entonces, eso sobre la economía naranja. Yo creo que el presidente necesita algo de peso, un sello de peso que por lo menos a sus propios Sí. simpatizantes pueda congregarlos. Bueno, segundo, yo sí quisiera que atraparan a Aida Merlano. Yo creo, digamos, creo que... Y para que es curarnos en importante. salud también quisiéramos que se atrapara A todos los a demás, Santrich, o sea, a todos a los demás, Iván exacto, Márquez. exacto. Pero espera, termino ahora esto. después te Yo digo. lo que creo es que parte de lo que tú hablas de la depresión es esta sensación de que no salimos de esta, que nunca sabemos, que siempre, o sea, mira lo del IMPEC. Margarita Cabello, ministra de Justicia, sale y dice, bueno, vamos a tener que tomar una medida fuerte sobre el IMPEC. El IMPEC pasó por todos los gobiernos y todos sabíamos que era una olla de corrupción y ningún gobierno se le midió. Y yo creo que se le va a tener que medir, en parte... Bueno, yo creo que probablemente... algo va a tener que hacer. Sí, o una de las opciones puede ser dejar pasar el tema, porque es que el IMPEC es un problema, y es un problema de esta magnitud, incluso de magnitud peor, desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo a finales de los años 90 hubo una gran crisis carcelaria en Colombia, no se habían construido las modernas cárceles como las de Cómbita, Valledupar, etcétera. Teníamos todos esos vejestorios de cárceles como la Modelo, llenas de túneles, había fugas de presos Sí. peligrosísimos todos los días. Yo recuerdo el primer ministro de Justicia del gobierno, Pastrana Parmenio Cuellar, que era un constitucionalista muy ilustre, que Pastuso. renunció diciendo yo no sirvo para carcelero, me voy de aquí, porque ha sido imposible sucesivamente, gobierno tras gobierno, hacer algo, ni siquiera solo con el IMPEC, con el problema carcelario. Parte del problema carcelario se ha venido manejando con construcción de nuevas cárceles. Sí. Queda el problema de la guardia carcelaria en los servicios carcelarios, que francamente yo en ese punto entiendo un poco la lentitud en la solución del problema, porque es un problema muy delicado. Es decir, usted no puede hacer nada en el gobierno que llegue a poner en riesgo la prestación de ese servicio, ni siquiera por media hora. Si Claro. el IMPEC entrara en huelga por 20 minutos, la crisis en cualquier país es Pero extraordinaria. son 60 sindicatos. No, pero mira, lo de Aida Merlano. El presidente estaba en Valledupar, ¿no? Sí. Bueno, pues en Valledupar, tanto que le preocupa, vamos a capturarlos. En Valledupar hay un señor que se llama Hernando Molina, ¿vale? Hernando Molina fue gobernador de Valledupar, del Cesar, porque Jorge 40 dijo, usted es el gobernador. Candidatura única. En Bogotá dijeron, no, no es Jorge 40, eso es porque es un homenaje a la cacica. Ah, en Bogotá, los medios, los grandes medios. No, 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 por Dios. Eso es de homenaje a la cacica. Entonces, ese señor,
que estuvo 3 años preso de los 9 que le condenaron, 9, 3 años, y a la otra 15, Sí. 9, 3 años preso, salió porque ya estaba libre, hizo campaña, se dedicaba a hacer campaña, no tenía ninguna restricción, y ese señor resulta que tiene otra orden de captura por un presunto homicidio. ¿Alguien lo ha buscado? ¿Alguien lo ha buscado? ¿Alguien lo busca? Ah, pero como es el hijastro de Eduardo Maya, como han ido todos estos a rumbear allí, a sus casas, ahí no pasa nada. ¿Alguien lo busca? ¿Alguien lo busca? El presidente estando en Valledupar hoy ha dicho, sí, vamos a capturar a Aida Merlano, pero también a Hernando Molina. ¿Alguien lo busca? No tenemos, porque no como es tenemos amigo de de él. los cachacos, ese no es importante, y como es de alguien, porque esta es una avenida, esta es una, como dicen aquí, una parecida. Entonces, como es una parecida, es una buena carne de cañón. Ah, pero cuando es alguien que es de los nuestros, no, con ese vamos a mirar para otro lado. Si es tan así, tan bravito el presidente, ¿por qué no dijo en Valledupar? Y a Molina lo vamos a capturar ya. Pero entonces déjenme preguntarles ¿Por qué? si el presidente se debe haber metido de una forma más clara, en vez de estar allá hablando solamente de economía naranja, si debió haber hecho una noticia más clara, un pronunciamiento más importante, si se debió haber involucrado más con el tema que está en los diarios, está en los noticieros, eso está en tiene los la programas de ministra. televisión. No, pues yo creo que lo que el presidente tiene que hacer es mirar cómo van a reformar el IMPEC. Tú dices, no se puede ni media hora prestar, no prestar el servicio. Sí, claro, pero hay maneras. No podemos seguir secuestrados de semejante corrupción. O sea, tienes esto lo 60 sabe todo el sindicatos, mundo. no puedes. Bueno, no sé, yo puedes. recuerdo cuando Ronald Reagan también le decían cuando el paro de los controladores aéreos que no se podía. Y No, hay se que pudo. hay que o sea, intentarlo, hay que definitivamente, enfrentarlos, hay que enfrentarlos y hay que enfrentar el tema de la corrupción, porque si no, bueno, entonces si no, sí, que sigan. Pues yo entiendo por qué no está deprimida, porque que siga y dame la noción, que siga, Pero seamos sinceros, Yo estoy de acuerdo contigo, No pero se es- puede, 60 sindicatos, tú no puedes Creo que hacer son nada. 82, Sí, 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 Bueno, sí, 60 sí. hace todavía. 2 meses. Es decir, Sí. con 5 ya haces un sindicato. A ver, pero hay no necesitas cómo. reformar, no necesitas decir que lo vas a reformar, como pasa en todos No, los no, es gobiernos que no. cuando hay un presidente ¿Y que para quiere qué? mostrar que va a ¿Y para hacer de qué? pronto algo y va a hacer una comisión y después a todo el mundo a su pregunta yo diría, Daniel, que no, me parece bien que el presidente no se haya metido más en este tema. Tampoco es para tanto, la verdad. Creo yo, sí, por supuesto, es un hecho impactante, sobre todo por sus características. Una persona Sí. que se fuga descolgándose por una ventana, etcétera. Pero para eso existe gobierno y el gobierno, los colombianos nos tenemos que acostumbrar también a ver en el gobierno una estructura, que no es solamente el presidente. Ahí hay una ministra de Justicia, a quien yo, por cierto, considero una persona muy competente y que ha reaccionado, al menos en una primera instancia, a esto, a mi modo de ver, apropiadamente, adecuadamente. Hay que dejar que el Ministerio de Justicia, que lleva años sin mostrar para qué sirve, muestre Y en este proteger caso al presidente que sirve del para tema. a manera de fusible, Sí. dice usted. Bueno, las estructuras de gobierno en parte son para eso y está bien que así lo sea. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Andrés, pues yo creo que esa sensación de desgobierno que Daniel pone entre paréntesis de mucho está en las comunicaciones del presidente. O sea, el presidente no tiene por qué estar metiéndose en todo, pero tiene que dar señales muy claras para dónde va. Y la verdad es que entre la guitarra y sus actos Pero mira que estuvo lúdicos Carlos no Vives hay- y no hubo nada de guitarra. O sea, esa lección se aprendió. Yo, de a sinceramente, poquito se va aprendiendo, pero lo que te quiero decir es que la sensación no es que el presidente necesita tener ministros, como dice Andrés, y los ministros deciden y los ministros hablan y toman decisiones. El presidente lo que tiene que hacer es poder, dar la sensación de que Sí. está gobernando, y la sensación que yo veo alrededor mío es de que la gente siente que no lo está, ni para unos ni para otros, para nadie. Bueno, el presidente, perdón, no, sigue. No, sigue. Presidente, muy brevemente, yo creo que sí tiene el problema de que es percibido en general como una persona tal vez demasiado joven, tal vez un poco insegura, Sí. tal vez inexperimentada. Recuerden esa famosa portada de Semana que decía año de aprendizaje y que golpe más duro que esa portada no se me puede ocurrir, que es decir, bueno, yo Demoledora, llegué aquí a demoledora. aprender, pero hay algo en lo que yo creo coincidir con lo primero que dijo Salud sobre esto del desgobierno, y es que a mí en particular no me molesta y en ocasiones me gusta un poco esa sensación, porque para mí esto confirma una cosa, es que en Colombia, en todos los países pensaría yo, pero en Colombia en particular hay como una superficie donde están los hechos noticiosos, las Sí. cosas impactantes, una señora que se vuela por la ventana, etcétera, y todo parece ir muy mal, y la cifra de desempleo y todo esto. Debajo de eso hay una gran estructura que es donde está toda la gente del país trabajando, que se levanta cada mañana a hacer sus cosas, Sí. a vivir su vida. Esa, a mi modo de ver,
va mucho mejor de lo que la gente cree y, por así decirlo de alguna manera, ese es el verdadero país. Francamente, desgobierno, eso nos preguntamos esta noche en Zona Franca. Vamos a la pausa, ya regresamos. Sí, seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos con el numeral francamente desgobierno en signo de interrogación y tengo aquí una participación de un televidente. Ana Vázquez dice: tomando decisiones sin miedo a lo que digan en su propio partido. El presidente solo habla, pero poco ejecuta. Sus discursos son del país de las maravillas, porque en este nada pasa de lo que él dice. Vive en otro país diferente, Colombia, francamente desgobierno. Y déjenme, para pasar del surreal tema de Aida Merlano, del que además tenemos videos que nos perseguirán por el resto de la vida, y memes en abundancia. Hasta Uribe está publicando memes. Sí, dijeron que como él también se iba a volar, entonces ponen una foto de él en una moto. No, diciendo, me hubiesen puesto en un caballo. Me hubiesen puesto en un caballo. Porque tiene sentido del humor. O sea, mira que hasta Álvaro Uribe está algo divertido con lo absurdo, ridículo de esta situación. Yo te digo que si la gente se encuentra a Aida, la gente no le da dedo. Yo te digo que la gente mira para otro lado o la felicita o le pide un autógrafo o se hace una selfie. Bueno, es lo que yo he pensado, Daniel. Porque ¿Usted vive ahí cerquita? Yo vivo muy cerca, paso mucho por ahí y paso mucho por ahí a esa hora, acabo de almorzar, paso Casi por ahí. llega encima, Me vamos. pregunto, ¿qué habría hecho yo si voy pasando, veo de pronto una fugitiva? Bueno, no sé, el fugitiva, una señora que va cayendo del tercer piso y de pronto cuando se para por todo el cubrimiento noticioso yo la habría reconocido. Y es Aida Merlano. Y es Aida Merlano, que yo sé que está condenada a 15 años de prisión por unos delitos muy graves. ¿Usted hace una captura ciudadana? No creo que sea capaz de hacer yo una captura ciudadana, ni siquiera creo que se me ocurriría, probablemente me daría miedo. No sé qué haría, francamente. Yo sí. La verdad. Dile, un momento, una foto, espérate, una entrevista, algo, no sé. Yo es que me moriría de la risa. ¿O tuvo tiempo para colocarse el casco? No sea cosa que la vayan a encontrar en una violación de pero a mí me tránsito. parece... No, yo creo que tú no la reconoces. Sencillamente piensas que es una señora que se está escapando de su casa, del marido que la pega, cualquier cosa, no sé. Además venía con diseño de sonrisa recién No, hecho. yo creo que le ayuda. Si señora se ha hecho daño, tal, no tenga Claro, por la caída. A ver, y entonces déjenme, yo vuelvo a este francamente desgobierno. Además de los errores propios, creo que ha habido un problema en enfrentar las crisis que presentan esos errores. Y les voy a poner el caso de la ONU. Este es tal vez, no sé, está bien alto en el ranking histórico de osos internacionales de Colombia ante la comunidad internacional, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. Cuando se supo que al menos 4 de esas fotos de ese acervo probatorio, como lo presentó el presidente Duque, eran falsas, así explicó la situación. ¿Por qué la foto está ahí? Porque es una foto de contexto y el dossier tiene tanto fotografías de contexto como fotografías propias de la inteligencia colombiana ya relacionadas sobre las actividades operacionales de esos grupos. Pero más allá de la foto, que me parece que es anecdótica dentro del dossier, lo que realmente el dossier está mostrando con información es la ubicación de los cabecillas en Venezuela, la ubicación de las pistas del narcotráfico, las rutas del narcotráfico, denuncias de ciudadanos venezolanos y adicionalmente las reuniones clandestinas que han tenido miembros de esas organizaciones criminales. Y entonces ahí va, ¿es peor la explicación que la embarrada? Yo mato al ministro de Defensa, es decir, lo mato. La cúpula militar me dura un segundo. Yo echo a todos. A mí ese oso, ¿por qué? Porque yo como periodista, si yo presento un informe en donde 4 fotografías son falsas... Pues la echan. Te echan. No, pues es que, vamos a ver, tú pierdes la credibilidad. Tú eres un presidente, un jefe de Estado que ha presentado un informe que... Es que es intolerable. Un fallo de esos... Mira, echan al del... Lo que hablábamos antes. Echan al del IMPEC, ¿a quién le importa? Es un NN, ¿qué importa? Echamos a la de la modelo, ¿qué importa? Ah, pero al ministro no. Al ministro no. Al ministro no. Eso no es que es al ministro. Al comandante de las fuerzas militares es que se va. Es que yo a ese oso, porque es que eso no es el de inteligencia. El de inteligencia le han metido un gol. Y el de inteligencia ha hecho mal el trabajo.
pero eso escala. Eso escala la cabeza del ministro. Es que lo mínimo que tenía que haber hecho el ministro es presentar su renuncia, pero renuncia... pero ya. Es decir, a mí ¿sabe lo que me gusta de Duque? ¿Sabe lo que me gusta de Duque? La calma, porque yo no puedo hacer esa entrevista. Yo le digo, mire, no estoy en capacidad moral ni de ninguna manera para hacer esta entrevista. Para salir de mi casa. Lo grave es que debilita su causa, porque con todas las verdades que se pueden decir sobre Maduro y la colaboración con las disidencias y con el ELN, con todas las verdades, ¿por qué se ponen a decir mentiras? Y yo tengo un amigo que dice, aquí no sabemos ni meter la pata ni sacarla, porque esa explicación es peor que la metida de plata. Claro, metida la pata, ¿uno qué hace? La pata, uno reconoce que se equivocó y toma medidas. Uno no nos trata de idiotas a decirnos que esas son fotos de contexto, que bla. O sea, nadie le cree. Y yo creo que es un pesar porque la denuncia es una denuncia importante que no tendría que haber sido sometida al ridículo. En este tema sí me verá usted deprimido y pesimista, Daniel, porque yo creo que las consecuencias de este episodio son extraordinariamente graves, van a ser muy duraderas y van mucho más allá de la vergüenza. ¿Y cuáles son las consecuencias? La consecuencia es que para Colombia es extraordinariamente importante comunicarle al resto del mundo lo que está pasando en Venezuela, el apoyo que el gobierno de Venezuela le está dando al terrorismo colombiano, y no solo al terrorismo, al narcotráfico, a la minería ilegal, cómo han convertido el territorio de Venezuela en el paraíso para el paso de todo tipo de comercio ilegal, de asentamiento de los terroristas. ¿Y qué pasa? Al haber incurrido en este oso tan grande, en esta vergüenza, en este episodio, sí, el contenido del informe, que probablemente sea verdad en el 90%, en el 80%, queda desacreditado. Lamentablemente es así. Los titulares de prensa empiezan a circular por el mundo que dicen, a las pocas horas, que dicen informe con fotos falsas o presidente de Colombia presenta informe con fotos falsas. De ahí en adelante es muy fácil para cualquiera que quiera desacreditar el argumento colombiano. ¿Cómo lo hizo Maduro? Decir, eso será, eso que usted está diciendo, eso de las coordenadas, sí, donde está Iván Márquez, o eso de, ese es como la foto, la ruta por donde está pasando el narcotráfico, eso debe ser igual de auténtico que la foto. Entonces, el daño que se le ha hecho al país con este problema es extraordinariamente grave. Y el oso que seguimos haciendo, hace 3 días citaron al cuerpo diplomático para explicar lo de las fotos, y el cuerpo diplomático esperaba una explicación un poco más sólida, o sea, algo más en confianza. No, les dijeron exactamente lo que acabamos que eran fotos de contexto. Que eran fotos de contexto y que ellos no tenían por qué estar dudando del contenido del informe. Y el canciller pidió que les hicieran preguntas y ningún embajador se tomó la molestia de hacerle una pregunta. Porque ya no lo toman en serio, eso es gravísimo. Y déjame, lo que pasa es que, es decir, ninguna cancillería, yo creo, de Bogotá, Margarita de Bogotá, duda lo más mínimo de la complicidad absoluta, total, completa, de los grupos irregulares, digamos, de todos, sí, de las guerrillas, de los rastrojos, de todo, pero sobre todo de las guerrillas del santuario venezolano. Nadie duda de esa complicidad entre el régimen de Maduro, pero tú no puedes ir a la ONU. Él habla y en realidad la sala está vacía, es decir, no nos creamos, sí, siempre solamente se llena con las 3 estrellas. En la cámara. Por algo muestran solo la cara del presidente. Siempre, pero no solamente Duque, cualquier presidente, es decir, el español, lo que sea, eso no está vacía la sala. Pero tú como presidente, como país, quedas fatal, es decir... Quedamos además, todos, ¿no? Y no solamente eso, y yo creo que la falta de credibilidad también es interna, porque tú como país de fuera, tú sabes que eso es cierto, pero mucha gente dice, ¿y ahora yo qué me voy a creer? Yo misma como periodista, yo voy a inteligencia y digo, oiga, pero esto sí es decir... Hombre, es que tú no puedes meter... Además, dijo una, porque en ese momento solamente sabía que era una. Yo creo que cuando se enteró que eran 4, es que tú dices, pero bueno, ¿pero dónde estamos? ¿Pero qué hacemos? Aparte, el gobierno no anterior... 4 de una, o sea, fue 1, 2... 3, justo 4, fue cuentagotas, o sea... Y eran de AFP, o sea, mira, eran fotos que una búsqueda en Google habría demostrado. Hay militares que se quejan de que el gobierno anterior desmanteló la inteligencia, sí, ¿vale? Y todo el espionaje en Venezuela se ha desmantelado muchísimo desde el servicio de inteligencia con Venezuela. Perfecto. Eso, vale, eso es una excusa. Pero eso no justifica esa metedura de pata. Es que no la justifica. Pero entonces, esto, además, el tema de Venezuela, que había sido un tema que ayudaba a una nueva narrativa al principio del año de Iván Duque, con el surgimiento de Juan Guaidó, se ha ido volviendo cada vez más peligroso y peor manejado. Entonces salieron las fotos de Juan Guaidó, las conocemos aquí con este par de personajes, uno con una pistola al cinto y las selfies, la tengo por acá.
Ese es el día de su cruce para ir al concierto. Salen estas fotos de Juan Guaidó, se ve en una de ellas el señor más gruesito tiene la pistola y uno dice, bueno, pues no sabías quién era, pero sí sabías que tenía una pistola. Pero esta es la respuesta. Lo que explica el presidente Iván Duque frente a este personaje al que ha ensalzado como la última esperanza del pueblo venezolano. Juanse, dame perfecto. Más allá de si hay foto, no hay foto, de si saludó o no saludó a muchas personas, porque muchas personas lo saludan con afecto y con aprecio, lo que quiero destacar es quién es él. Él es un titán, él es un héroe que está luchando por la democracia de su país. Un hombre que ha tenido la gallardía y los arrestos de enfrentar a un dictador que le ha perseguido a su familia, que le ha perseguido a su esposa, que ha tratado de afectar psicológicamente a todos los miembros de su equipo, que ha llevado a muchos ciudadanos a la cárcel por defender la democracia. Juan Guaidó es realmente un héroe de la democracia. Y otra vez, obviamente ahí fue Guaidó el que metió la pata. No, vamos a ver, para mí, ¿sí? Desde mi punto de vista. Tú tienes una frontera, es decir, esto es producto de esos nexos que hablábamos, de esas complicidades de Maduro con todos los grupos irregulares que hay en Colombia. Esto es como, por ejemplo, el otro día cuando mataron a esta candidata a la alcaldía de Suárez, que mataron a ella y a 5 más, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que reunirse con la guerrilla, con las disidencias, para que les permitieran. Aceptaron que les pidieran 30 millones de pesos y que han cancelado dinero para permitir hacer campaña. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces? Si es que, digamos, esas... Pero salud, este es el presidente interino de Venezuela, reconocido por 50 países. Es una vergüenza. El amo del cerco humanitario. Es una vergüenza, estoy de acuerdo, es una vergüenza. Pero la mayor vergüenza, para mí, es decir, yo sí paso. Ese tema sí lo tolero, porque resulta que tú la frontera para pasar a una persona como Guaidó tienes que llegar a un acuerdo con algún... Voy con tu comentario después de irme a la pausa. Un error terrible, pero... Hablamos de hoy de desgobierno, francamente desgobierno. Ya volvemos. Ella dice que se equivocó al usar inglés. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, los estamos leyendo con el hashtag francamente desgobierno, incluso leyendo sus regaños, como me regaña Alfredo Sarmiento. Francamente desgobierno, Daniel invita a un debate, pero ya quiere imponer una conclusión. Gobierno de Iván Duque pone el pecho a todos los acontecimientos, periodistas y oposición se agarran de lo adjetivo y no reconocen lo sustantivo. Y bueno, y me lo pregunto, ¿será que nos estamos agarrando de lo adjetivo? A veces lo adjetivo es importante en la política, pero aquí hay cosas sustantivas. Y hablábamos de la foto de Juan Guaidó, que decía usted tiene un efecto sustantivo en lo que son las relaciones internacionales. Digamos, cuando salió la foto, Daniel, yo dije, bueno, boba yo no haber asumido que era la forma en que tenía que entrar, no había otra manera de entrar que con la ayuda de los rastrojos. Y creo que el riesgo que corrió se está pagando ahora. ¿Qué creo yo sobre todas estas cosas? Como las fotos con la información falsa, la foto de Guaidó con los paramilitares. Es que esto tiene un costo y está poniendo mucha presión sobre el Grupo de Lima. El Grupo de Lima había sido cohesionado. Para recordarle a la gente, el Grupo de Lima es el grupo que se creó. De 14 países que se creó en el 2017, pero que realmente Colombia revitalizó con una nueva narrativa sobre Venezuela en los primeros meses de Duque. Esa nueva narrativa en la que los países estaban acompañando a Colombia. El cerco diplomático, el reconocimiento de Guaidó. Se está resquebrajando. Ya hay países que están mostrando o que le votan a favor e inmediatamente salen a aclarar su voto diciendo no es como Colombia dice. Empiezan a haber tensiones. Y este tipo de cositas que acá a nosotros nos parecen anecdóticas, como dice el presidente, son anecdóticas, son cosas de contexto. Los países empiezan a tomar nota de eso porque empieza a haber ya un desgaste. Y el desgaste más claro, creo yo, es en que no están acompañando a Colombia en cosas fundamentales para Colombia. Yo le digo una cosa. Yo, si hay algo que le reconozco a este gobierno y no le reconozco mucho porque no veo mucho para reconocer, es su manejo solidario de la migración venezolana. A mí me ha parecido absolutamente impecable. Claro, siempre se puede hacer más, pero este es un país que no tiene para hacer más. Y yo sí creo que en eso hay que hacerle un reconocimiento. Fíjate que sus aliados en el Grupo de Lima son los que le han dado la espalda, cerrando las fronteras, poniendo visas.
Entonces, ¿qué empiezo a ver yo? Que este Grupo de Lima ya está empezando a tener tan fuerte una presión que Colombia lo puede empezar a perder. Además que no, sigues. No, yo lo único que iba a decir es que no confundamos una foto que se hace con alguien que solamente le ayuda a cruzar la frontera en un momento dado, que me parece una torpeza, todo lo que tú quieras. Otro aprendiz. Pero no confundamos, no confundamos esa foto con un gobierno cómplice. Es decir, si mañana Guaidó tuviéramos la suerte que Venezuela volviera a la democracia, ese no es un gobierno cómplice de ningún grupo ilegal, perdón. Pero, entonces el gobierno se metió aquí con la foto del tapete que publicó el diario El Tiempo, y entonces el gobierno se metió de alguna forma en la llegada de Guaidó a través de la frontera, una llegada y le pusieron el tapete para recibirlo ahí en Puerto Colombia. Yo creo que hay una responsabilidad ahí del gobierno colombiano que nos debería contar un poco más, pero también estoy de acuerdo, no hay que irse al otro extremo a decir que Guaidó paramilitar, hombre. O sea, exactamente, yo creo que hay una... Y es un momento, y hay que ver el momento que era el momento de euforia, era el momento en el que había como una esperanza, se recuperaba la esperanza. Era el momento del muro de Berlín. De depresión. Ahora podemos reconocer algo, que la fotico esa del tapete es campeona con la soga de Aida Merlán. No, eso es ridículo. Pero mi preocupación, Daniel, en este tema sí es muy alta, sí es muy intensa, y es que yo, aun cuando yo repudio al régimen de Venezuela de la manera más vehemente y aunque yo considero que pues, lo de las fotos con estos personajes no estuvo nada bien, mi preocupación es con la política que hay de fondo. Yo insisto, repudio, detesto desde una perspectiva moral de la manera más intensa posible lo que está ocurriendo en Venezuela, pero yo creo que el gobierno de Iván Duque asumió una política equivocada con respecto al gobierno de Venezuela. Creo que las consecuencias las vamos a empezar a ir viendo con el tiempo. La primera es la que comentábamos ahora, la que comentaba Laura, es decir, si todo esto depende de una estructura diplomática o de una especie de alianza, del cerco diplomático que se ha venido construyendo, eso naturalmente con el tiempo, con los cambios de gobierno, con este tipo de incidentes que hacen que algunos países quieran tomar alguna distancia, eso se va debilitando. Queda entonces Colombia con Estados Unidos, con todo lo que ello implica en la era de Trump, y asumiendo un riesgo muy grande que yo espero equivocarme, pero lo veo cada vez más cerca de materializarse, y es que Colombia le apostó todo o nada a la caída, al cambio de régimen, y por ahora no parecería ser que el régimen fuera a caer. Y mi pregunta es si en el gobierno se han puesto a pensar ¿qué va a hacer Colombia en el mediano y largo plazo si tiene que convivir de aquí en adelante con un régimen al que le ha declarado de frente su hostilidad y su intención de cambiarlo? No digo yo que Colombia lo tuviera que aplaudir, hay que rechazarlo como lo rechaza prácticamente todo el mundo, pero no era necesario que Colombia izara la bandera del cambio de régimen. Sin embargo, creo que sí. Yo, sin embargo, creo que la responsabilidad de Colombia, es decir, a mí me pareció denigrante, espantoso el anterior gobierno creyendo que era el beneficio de Colombia ignorar esa complicidad con las FARC porque nos convenía. Yo creo que eso es un error. Es decir, con una dictadura como esa, es que no es una dictadura cualquiera, es una dictadura además de mafiosos. Es decir, esto es el crimen organizado montado en un gobierno. ¿Pero usted cree que uno debería armar una política internacional en principios nada más y no en realidades? No, vamos a ver. ¿Quién es el país más afectado por la crisis de Venezuela? Colombia. Colombia es el más interesado, es decir, Argentina le puede interesar, pero no le afecta tan directamente como Colombia. Y es que es una cuestión también moral, es decir, este es un régimen que está expulsando todo el día a la gente de su país, es que los está sometiendo a la miseria. Y no es un país cualquiera, es que es un país riquísimo, que es que roban a manos llenas. Todos los días se les roban lo poco que creo queda. que ahí estamos de acuerdo. La pregunta es el plan B. ¿Tú qué vas a hacer? El plan B no puedes seguir, como dicen. ¿Cuál era la esperanza? Que hubiera más presión de alguna manera. Sí. Se ha bajado porque todos los países tienen sus propios intereses, sus propios problemas. Pero yo creo que hay que seguir con la presión diplomática. Yo creo que hay que seguir. Yo creo que todos en la mesa estamos de acuerdo en que es un régimen por el cual hay que luchar por el cambio de este régimen. O sea, todos acá estamos de acuerdo en eso. El tema es ¿cómo hacemos? O sea, el presidente Duque pensó que era fácil en campaña, hizo unas promesas y se dio cuenta que no es tan fácil. Yo no descarto que Venezuela se pueda convertir en una Cuba de América del Sur, que tengamos en 10 años estemos discutiendo exactamente lo mismo, o sea, no lo descarto. Entonces, el tema no es, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo lo sacamos?
el cerco diplomático dio frutos, Daniel. Yo sí creo que dio frutos. Dio frutos y se logró que se presionó tanto al régimen que aceptara una mesa. En esa mesa de negociación las cosas no funcionaron porque obviamente son tramposos, obviamente quieren comprar tiempo, obviamente, pero yo creo que hay que seguir presionando con el cerco y con las sanciones para lograr que esa mesa funcione. Porque le voy a decir una cosa de lo que yo creo que va a pasar. Sí. Yo creo que estamos muy pronto, vamos a ver a un escenario de un bombardeo estilo Raúl Reyes o un incidente como el de Granda. Y en ese caso, cuando entre el ejército colombiano a territorio venezolano, una operación, yo no hablo de invasión, yo no hablo de operación, exacto, yo creo que la activación del TIAR no era para Estados Unidos, la activación del TIAR era para buscar el blindaje jurídico para Colombia, que todavía no se ha llegado ahí en términos de uso de la fuerza, pero se está construyendo la argumentación jurídica y construyendo el blindaje. Y déjame decirte solo esto rápido, el día que eso pase y salga mal, si sale bien, no pasa nada, pero cuando salga mal, cuando Maduro reaccione, ¿qué vamos a hacer? O sea... Con esa terrible pronóstico de Laura Gil, nos vamos a la pausa. Además de problemas en las relaciones internacionales, además de cómico-trágicos eventos como el de Aida Merlano, tenemos un incremento constante del desempleo y un peso devaluado a niveles históricos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, francamente desgobierno, nos preguntamos hoy, seguidilla de malas noticias que ha tenido que enfrentar el gobierno de Iván Duque y que ha enfrentado en general mal, algunas de su propia creación, como la crisis del dossier, si le podemos poner nombre. ¿Cuál? ¿La de la foto? Sí, la de la foto. el dossier gate. Otras en las que realmente el gobierno tiene muy poco control. No tiene control, por ejemplo, de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República, que hoy está en Enredados. Nos enredamos con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien le recordaron un viejo tuit de hace algunos años, perfecto para la coyuntura actual. El 2 de diciembre de 2014, Marta Lucía Ramírez escribió en su Twitter: ¿se sentirá orgulloso el gobierno nacional del nuevo valor del dólar? ¿Cuánto se encarece a 2.300 pesos el valor de la deuda externa? La vice respondió el trino y dijo que no, que ojo, que en ese momento el país vivía una situación completamente distinta. Este tuit lo escribí yo hace 5 años, cuando la devaluación no fue consecuencia de la turbulencia internacional como ahora, sino de la desindustrialización de Colombia por negligencia gubernamental, que coincidió con la caída en el precio del petróleo. Y sobre el desempleo también hubo críticas por una declaración que dio Marta Lucía Ramírez. El aumento del desempleo no se lo podemos atribuir al gobierno, vicepresidenta. Martín Santos citó la declaración y dijo: el gobierno está a nada de echarle la culpa a Santos por la elección de Duque. Félix de Bedut también dijo: ¿nos podrían decir cómo a partir de qué año lo que pase durante este gobierno es responsabilidad de este gobierno? ¿Será que va a tocar hacerle una sección permanente a Marta Lucía Ramírez aquí en Enredados? Nos vemos mañana con más Enredados. Y no tiene nadie que le ayude el presidente, ¿no? Siente uno que está solo él contra el mundo, y cuando tiene que estar en contra del mundo no lo hace muy bien y no tiene a nadie que le ayude a salir de estos atolladeros. Pues Carrasquilla es el que tenía que salir ahí, digo yo, ¿no? Carrasquilla. Que no le da la gana, se está siempre como... Carrasquilla sobre el desempleo dijo, ustedes recordarán hace como tal vez que 1 mes y medio, 2 meses, en una rueda de prensa al término de la Junta Directiva del Banco de la República, que le preguntaron la razón de ser del aumento del desempleo, y dijo muy sinceramente, a mi modo de ver, no sé si sea correcto o incorrecto hacerlo, pero muy sinceramente dijo que no sabía, porque de alguna manera es un poco misterioso. Entre los economistas se debate mucho eso. En este mismo programa hace 2 noches, si no estoy mal, se debatió muy interesantemente el tema, y no hay consenso sobre cuáles sean las causas. Creo que estamos arribando a una especie de, no necesariamente consenso, pero sí se está arribando a la idea de que la economía colombiana creció de manera muy lenta y muy por debajo de lo indicado en los años 2016, 17 y 18, y esto que estamos viviendo tiene que ver, es decir, hay un rezago temporal en esto,
y probablemente, y esto sin exculpar al gobierno para nada, pero pues esto es y una déjeme realidad. volver sobre el dólar y como para darle un poco de perspectiva histórica a lo que está pasando ahorita con la devaluación. Un tuitero, ya les digo cómo se llama, hizo una serie, una mirada para atrás, en donde le ponía Felipe Campos, que trabaja en Alianza Valores. Mostró la devaluación del peso colombiano en estas 4 coyunturas. En la recesión del 2001 perdió el 33% de su valor. En la recesión del 2008 se devaluó 47%. En la crisis de los precios del petróleo, que Marta Lucía Ramírez se reinventó como la crisis de la desindustrialización colombiana. Sí, que el segundo tuit es peor que el primero. Es peor, sí. ¿No? Hubo una devaluación del 80%, ¿no? Y ahora vamos por una devaluación hasta ahora que está más o menos en 3.800 pesos del 15%. Esto obviamente no es culpa del gobierno, ¿no? El gobierno de Iván Duque no tiene control sobre el precio del dólar ni sobre el desempleo, pero todo sobre le cae. El desempleo tiene un poco más, ¿no? O sea, yo lo que creo, mire, yo creo que Marta Lucía Ramírez es buen material para memes porque no tiene filtros cuando habla. Pero dentro de todo, creo que es una de las personas más competentes del gobierno porque es una mujer que conoce el Estado. O sea, me parece que dentro de todo, una de las cosas Laura, que más... me sorprende su... Le voy a decir una cosa, una de las cosas que a mí más me sorprende de ¿Sí? este gobierno, que estuvieron 8 años en la oposición y cuando finalmente llegan a tomarse el poder, llegan sin gente. O sea, los ministerios no han podido ejecutar, están en muy bajos niveles de ejecución porque no tienen gente preparada para asumir la responsabilidad del Estado, así de simple. Entonces, dentro de eso me parece que Marta Lucía es de la gente que conoce cómo funciona el Estado. Y yo creo que realmente aquí el problema de fondo, creo yo, y aguanto las críticas que me van a llegar, yo creo que en el crecimiento de toda persona tiene que llegar un momento en que uno, en sentido freudiano, mata a los padres y los ve como realmente son. Yo creo que el problema de este presidente es que no ha sido capaz de matar en sentido figurado a su papá político y no puede hacer lo que cree. Un minuto, Salud, para terminar. Yo pienso lo mismo, yo creo que ha sido un error de Duque, seguramente asesorado por el canciller que quiere ser presidente y Marta Lucía también quiere ser presidente, y de apartar a Marta Lucía. Yo creo que Marta Lucía puede meter la pata porque la verdad es nada hábil, mete la pata permanentemente. Yo de ella pues no tendría Twitter y sería mejor, o que se lo escriba otro, pero creo que es una mujer competente al menos. Sí. Del dólar no puedo opinar porque no tengo ni idea de economía, es decir, no tengo ni idea. Lo que sí me gustaría decir sobre el desempleo es que son cifras falsas. Estas, las del gobierno anterior y las de todos los gobiernos. Porque en un país, claro, es que en un país donde casi todo el empleo es informal, ¿qué me están hablando de empleo? Salud, Cuando dicen que tiene el 10%, pero ¿del 10% de qué? ¿De qué tienes el 10%? Si casi todo es informal, no me fastidies. Me voy con eso. Yo sí le creo al DANE, según el DANE, la informalidad es del 47% y bajó. ¿Qué estás hablando? ¿El 10% del 47%? ¿El 10% de qué? Entonces, si yo tengo y vendo en una esquina, ¿eso qué? Entonces estoy empleado y el que vendo... Está empleada informalmente. Y el del semáforo pero está aquí empleado. nos podemos quedar un buen rato y ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Francamente, desgobierno. Lo dejamos como un signo de interrogación. Y nos vemos nosotros mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.